presentada en el canal de YouTube de ALPA. Entonces reitero mis saludos a todos, un gran abrazo, deseando que todos estén bien y cuidados en esta pandemia. Ojalá que ya pronto salgamos de esto. Continuando con las actividades de la red de huella de carbono de ALPA, hoy tenemos la inmensa fortuna de tener a Jordana Rivero, que nos va a hacer un conversatorio del trabajo tan interesante que ha venido desarrollando en los últimos años. Jordana obtuvo su título de Ingeniería Agrónoma de la Universidad de la República Oriental de Uruguay en el año 2004. Ella trabajó en esta tesis en el desarrollo de objetivos de selección para ganado lechero a pastoreo. En Uruguay también trabajó como académica en las cátedras de mejoramiento genético y agrometeorología. En el año 2013, ella obtuvo su grado de doctor en Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile. Y en esa tesis estuvo trabajando en aspectos del manejo de pastoreo en especies alternativas. En el año 2013 también, entonces, recibió un fondo postdoctoral de 3 años que fue otorgado por CONICYT Chile para seguir investigando específicamente sobre el efecto conjunto de manejo agronómico, frecuencia de foliación y fertilización nitrogenada, el uso de cultivares del oleum perenne, que son altos en carbohidratos solubles, sobre el desempeño productivo de las praderas, la eficiencia de uso de nitrógeno y las emisiones de gases de efecto invernadero. En el año 2014 obtuvo un diploma en estadística aplicada también de la misma universidad. ¿Listo? Ha estado trabajando en una serie de proyectos, ¿listo? Incluyendo aspectos como uso de NIRS para predecir la composición de productos de origen animal, ¿cierto? Y ha estado vinculada a algunas universidades como la Universidad Católica de Temuco. Desde enero de 2007, Jordana es investigadora científica de Rothamsted Research en el Reino Unido, donde trabaja en el área de sistemas de ganado pastoreo, y en este papel en el que actualmente se encuentra, está liderando proyectos que estudian el flujo de nutrientes en el sistema suelo-planta-animal, el comportamiento de bienestar animal, selección genética, sistemas de pastoreo y la sustentabilidad de estos sistemas de producción. También es co-investigadora de la Northwike Farm Platform de la Rothamsted Research. Es una plataforma de investigación de sistemas de pastoreo, la cual es la más instrumentada en el mundo. Desde el año 2012 ha publicado unos 30 artículos científicos en revistas indexadas, es miembro de la Global Farm Platform e integra el directorio de la Sociedad Británica de Producción Animal. Jordana, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, proceda entonces a realizar su presentación. ¿Cómo no? Voy a compartir mi pantalla. A ver si es aquí. Sí. ¿Están viendo? Vemos, estamos ¿Sí viendo. ven la diapositiva? Sí se ve. ¿Y la pongo así, ustedes también la ven? Mejor. Sí se ve. Ya, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la red y a presentar este trabajo súper interesante, creo yo, que realizamos con colegas ya de todos lados, incluyendo a Alexandre de Embrapa. Este trabajo fue parte de una invitación de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones para una charla invitada, entonces fue como una buena excusa para poder armar este trabajo en conjunto, que tiene que ver con, bueno, lo que serían objetivos de selección, ¿sí? Las características que son importantes en un rango bien amplio de sistemas de producción, y a su vez también las estrategias de alimentación que serían importantes y relevantes para cada sistema. Y lo que también incluye es la comparación o como el pronóstico o lo que
esperamos que sea relevante en un contexto de futuro del potencial cambio climático, ¿sí? Y bueno, como les decía, esto fue realizado en conjunto con investigadores de distintas partes del mundo, que todos somos miembros de la Global Farm Platform. Esta es una plataforma que agrupa distintos centros de investigación y plataformas de investigación de varios países. Acá pueden ver los que integran de Estados Unidos, Nueva Zelanda, de África, de China, de la India, bueno, de Europa obviamente, de América Latina, y se creó formalmente en el 2014, ha ido ampliando los miembros, y la idea es trabajar en conjunto por la sustentabilidad de los sistemas de producción de rumiantes, reconociendo que obviamente cada sistema y cada lugar tiene su particularidad, ¿sí? Y no hay una receta única, y eso todos lo sabemos. Entonces la idea es, dentro de esa diversidad de diferentes condiciones agroclimáticas, culturales, sistemas de producción, tratar de ver cuáles son las mejores alternativas para ser más sustentables. Entonces, como les decía, la Global Farm Platform incluye 16 Farm Platforms. Los que ven ahí, ¿ven el cursor? ¿Sí? Sí. Se ve perfecto. Los que son en verde son las Farm Platforms, que a su vez obviamente están asociadas con un instituto miembro, y los que están en celeste son instituciones que no tienen Farm Platforms, pero que igual son parte de la red. Como les decía, son en total 25 instituciones, de las cuales varias tienen su Farm Platform, y hay más de 40 investigadores relacionados. Para este trabajo en particular, nosotros usamos información, y los colegas que participaron provienen de 12 plataformas en particular, una en Estados Unidos, la University of Wisconsin-Platteville, Pioneer Farm, después UCD, University College Dublin, en Irlanda, SRUC, Scotland Rural University College, en los Upland, en Reino Unido también, donde yo trabajo, la Northwick Farm Platform, y esto es Henvice, también en los Upland, en Gales. En Francia usamos dos Farm Platforms de INRA, las dos, Aster Miracourt y Saint-Laurent-de-la-Prée, con distintos sistemas, una en Kenia, Kapiti Research Station. En Embrapa, una de las sitios es Embrapa Pecuaria Sudeste, que a su vez tiene varios sistemas. Nosotros trabajamos con 3 de ellos, uno de lechero y 2 de carne, con distinto nivel de intensidad o rotaciones. En Uruguay está IñA, el experimento a largo plazo de palo a pique, donde ellos tienen una rotación de pradera y cultivos con ganado de carne. En Nueva Zelanda tenemos Day One, que también es de lechería, de la Universidad de Massey. En University Western Australia, Future Farm 2050, que tiene el sistema de ovino, y creo que por ahí los nombré, sí, a todos. ¿Y por qué? Bueno, es importante considerar, cuando tratamos de ver estos temas de sustentabilidad, ¿por qué consideramos que es importante hacerlo lo más global posible y lo más amplio posible? Capaz que muchos de ustedes tienen o se acuerdan de este esquema, ¿sí? de Harris del 84, que es como el ciclo de un programa de selección, ¿no? Donde empezamos determinando o definiendo una meta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mejorar? Productividad por hectárea, por animal, ingresos, etcétera. Y después desarrollamos los objetivos de selección, determinamos los criterios de selección o índices de selección, armamos un esquema de selección
y diseminación, después lo evaluamos y volvemos a ajustarlo y así en ciclo. Y eso obviamente que va a depender del sistema de producción y de los recursos genéticos. Pero por otra parte va a importar mucho las circunstancias de producción que cada uno de estos sistemas se encuentre. Y dentro de esos factores, digamos, o pilares que pueden estar influenciando esas circunstancias, tenemos, por ejemplo, aspectos culturales, aspectos ambientales, de recursos alimenticios, los mercados, la tecnología, las políticas en general. Entonces, por eso, como que este sistema de seleccionemos a los animales más adecuados para nuestro sistema de producción, dada nuestra meta, tiene mucho que ver en el contexto en que se encuentra. ¿Sí? Por eso es que, para mí, creo que lo compartimos todos los que trabajamos en este trabajo, es que cubrimos esa diversidad de sistemas, ¿sí? Desde ambientes hasta especies, razas, etc. Así que, bueno, esta es una tabla, como les mencionaba, de los sistemas de producción. Como pueden ver, tenemos sistemas templados, subtropicales, tenemos rangelands, tenemos drylands, tenemos semiáridos, ¿sí? Y tanto producción de ganado lechero, o sea, bovinos, de leche, ovinos, vacunos de carne. En algunos sistemas tienen un enfoque más agroecológico, como por ejemplo en INRA, u orgánico. Algunos, como en INIA, tienen, y en INRA también, ¿sí? Como aquí, tienen rotación, cultivos y praderas, así que también son sistemas integrados. En otros son razas netamente de carne o netamente de leche, pero por ejemplo en Irlanda ellos tienen sistemas de pastoreo de producción de carne, pero con terneros que son cruza entre razas de lechería, ¿sí? Vacas lecheras con toro de carne. Así que, bueno, tratamos de, dentro de las plataformas que integran esta red, cubrir distintos sistemas y condiciones de producción. Entonces lo que hicimos fue, digamos que en 3 etapas. Hicimos un workshop que ahora parece tan lejano, fue en febrero del 2020, donde nos juntamos la mayoría de los integrantes de este grupo, acá en Northwick, donde estoy yo. Fueron unos 3 días, y tuvimos varias actividades. Esperamos que van a salir 2 papers más de este workshop en otros temas, pero en particular en este tuvimos como 3 etapas. Antes de que empezara el workshop, antes de que llegaran, con unas semanas de anticipación, les pusimos como una tarea que generaran dentro del grupo, ¿sí? Porque de repente vino uno de un país, pero esa persona obviamente pertenece a un grupo, ¿sí? de trabajo dentro de su plataforma. Les pedimos que generaran una lista de características que serían importantes a tener en cuenta en un programa de selección, dada las características del sistema y las metas, y también una lista de alternativas o estrategias de alimentación para, digamos, alcanzar esa meta de selección. Y le pedimos que hicieran ese ejercicio para la situación actual en que nos encontramos ahora y un escenario potencial de cambio climático donde tomamos un escenario intermedio de un aumento de 2 grados, ¿sí? La temperatura promedio global para el año 2046-2065. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue generar esa lista. Después, durante el workshop, obviamente ya habíamos colectado toda la información, la resumimos, la presentamos y discutimos, bueno, tenemos esta lista que por ahora es solo cualitativa, cómo la analizamos y cómo la procesamos para poder ver eso, la relevancia de las características. Entonces acordamos que íbamos a cada característica, ¿sí? Que no había ningún límite en el número de características, era realmente libre dentro del grupo de trabajo,
que a cada característica se le asignara una prioridad, ¿sí? Es obvio que todas las características en esa lista eran relevantes porque estaban en la lista, pero dentro de eso les pedíamos que dijeran si eran de alta relevancia, media o baja, ¿sí? Tanto si querían aumentar el valor de promedio de esa característica o disminuirlo. Tenían que rankear en alta, media o baja, ¿sí? Entonces, en la etapa post-workshop, trabajaron en eso, ¿sí? Discutiendo internamente dentro del grupo cuáles les darían baja, media o alta. Que esto está en parte relacionado a cuando uno trabaja en el sistema de selección, qué peso, ¿sí? Qué ponderación le daría a cada característica dentro del objetivo de selección o el índice de selección. Y como les decía, no hubo ningún límite ni en el número de características inicialmente, ni tampoco que la mitad o un tercio tenía que ser alta, media o baja. Era también libre en ese sentido. Y este es un ejemplo que en realidad esto está en la parte de los anexos del trabajo, donde está la lista. Por ejemplo, en este caso les presento la de ovinos, ¿sí? Donde tenemos para el clima actual o para el escenario futuro, la lista de las distintas características, ¿sí? Obviamente muchas de ellas fueron presentadas por más de una plataforma. Por ejemplo, growth rate, tasa de crecimiento, la presentaron 2. Esta, por ejemplo, el porcentaje de corderos criados la presentaron 3. Hubo algunas que más de una plataforma o sistema las presentó, hubo otras que solo fueron relevantes para uno, y así. Y los colores indican eso. El azul oscuro indica alta relevancia y con intención de aumentar la característica. El azul intermedio es una relevancia intermedia, y el azul clarito, el celeste, es la importancia relativa más baja. Y lo mismo con el rojo, ¿sí? Pero en este caso se quería disminuir ese valor, ¿sí? Por ejemplo, acá es los días hasta que el cordero está terminado. Obviamente se quiere que esos sean menores días. Entonces esta es el rojo oscuro es alta relevancia, intermedio es media, y el rosado clarito es baja. Pero claro, esto es una lista y lo podemos visualizar así, pero que quise, digamos, darle un paso más a este análisis para tratar de visualizarlo de una manera más gráfica y que visualmente uno pudiera ver para los distintos sistemas qué relevancia le daban. Entonces, lo que hice, si me ven que miro para otro lado, es que tengo una lista aquí para no olvidarme de las categorías. Lo que hicimos fue, bueno, vamos a asignarle dentro de cada plataforma a la lista de características, ¿sí? 3 puntos a la que es prioridad alta, 2 puntos a la que es prioridad intermedia y 1 punto a la que es prioridad alta, ¿ya? No importaba si es signo positivo o negativo, es decir, si era rojo o azul, o si se quería aumentar o disminuir. Simplemente es alta, media o baja, ¿ya? Entonces, a su vez, agrupamos todas las características que mencionaron en 10 categorías para tratar de reducir también el número de variables a analizar, porque para algunas teníamos como 30 o más. Entonces las dividimos en 10 categorías, fue casi que casualidad que justo quedaron en 10, pero eran desempeño, eficiencia, bueno, relacionadas con el parto, facilidad de trabajo, adaptabilidad, calidad del producto, reproducción, habilidad materna, salud y ambiente. Por ejemplo, en performance teníamos obviamente producción de leche, producción de sólidos, tasa de crecimiento, peso de carcasa, dependiendo obviamente de si estamos hablando de carne, leche, ovinos, bovinos, en calidad de producto, porcentaje de sólidos, células somáticas, perfil de ácidos grasos, calidad de la lana inclusive. En eficiencia teníamos eficiencia de uso del alimento, longevidad,
Bueno, reproducción, fertilidad, eficiencia de reproducción, en parición, ya sea de bovinos u ovinos, el peso de nacimiento, si se necesitó parto asistido o no asistido, la habilidad materna, por ejemplo, la calidad materna, la mortalidad de la cría, peso al destete. En facilidad de trabajo teníamos docilidad, temperamento, calidad de ubre, velocidad de ordeña. En salud, resistencia a enfermedades, resistencia a parásitos, por ejemplo, algunas de ellas. En adaptabilidad teníamos tolerancia al calor, adaptación al pastoreo, resiliencia, y en ambiente teníamos emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia del uso del agua, eficiencia del uso del nitrógeno, por ejemplo. Pero obviamente esta lista está, como les decía, en los materiales suplementarios del paper, así que ahí tienen el detalle uno por uno de las características. Bueno, y esto es entonces, como les decía, lo agrupamos en esas 10 categorías, y dentro de cada categoría, por ejemplo, si para el total de las características, sumando esos 3 puntos, 1 punto, 2 puntos, etcétera, teníamos, por decirles, 15 puntos, ¿sí? Para cada escenario, el actual y el futuro. Por ejemplo, analizando el escenario actual, si teníamos, por ejemplo, 15 puntos, decíamos, bueno, las características de desempeño, ¿cuántos puntos tiene? Bueno, tiene 3. Bueno, entonces es un 20%. Eficiencia tiene 0, no sumó ningún punto. Y así expresábamos esa sumatoria de puntos dentro del total de las 10 características, qué porcentaje ocupaban. Y eso lo hicimos para cada escenario dentro de cada sistema de producción, y obviamente eso lo replicamos para todos los sistemas de producción. La idea es ver cómo cambia la importancia relativa en el escenario actual y en el escenario futuro, de una forma visual fácil. Y aquí, por ejemplo, ya yendo a los resultados, aquí pueden ver, el círculo interno es el escenario actual, y el círculo externo es el escenario futuro. Entonces aquí claramente, por ejemplo, pueden ver que esto es Dairy One en Nueva Zelanda, es un sistema, todos estos son sistemas lecheros. Sistema típico neozelandés de pastoreo, de sistema lechero, la relevancia de las características relacionadas a desempeño se reducirían con respecto al escenario actual, mientras que otras aumentarían, por ejemplo esta que es la calidad del producto, y algunas que antes no estaban, por ejemplo esta, que es todo lo que es relacionado al ambiente, en el escenario, en la situación actual no está, y empezaría a ser importante en el escenario futuro, lo mismo que esta, por ejemplo, que es adaptabilidad, ¿sí? Entonces eso, bueno, hicimos ese análisis para cada uno de los sistemas, y vimos que algunas aumentaban en su relevancia, y obviamente cuando aumentan unas, tienen que disminuir lo otro, porque al final todo sumaba 100%, dentro de cada, como les decía, escenario, ¿sí? Y plataforma. Y aquí lo que se puede ver es, bueno, simplemente restando, ¿sí? Escenario futuro menos escenario actual, para cada una de las 10 categorías, y representadas con los distintos colores las distintas sistemas. Y se pueden ver algunas tendencias bastante claras, ¿sí? Todos los que tienen que ver con el ambiente, la adaptabilidad y la salud, que tenía que ver mucho con resistencia a, esperamos que en un futuro, con eventos más extremos y con mayores temperaturas, la incidencia, por ejemplo, de parásitos o de enfermedades pueda ser mayor. Entonces, para algunos sistemas, en este caso el que se destaca más es para el de Embrapa, ¿sí? El de Brasil, características de ese tipo empiezan a ser más importantes, lo mismo que las que tienen que ver con el ambiente, reducir el impacto ambiental. Y bueno, obviamente que al aumentar unas, tiene que disminuir otras, y en ese caso, aparentemente, las características de eficiencia,
calidad de producto y desempeño, serían menos importantes. Y recalco, no quiere decir que ya estas características no se vayan a tener en cuenta. No, si están, ¿sí?, presentes es porque son importantes. Lo único que obviamente al momento de seleccionar no se le puede dar el mismo peso a todas las características. Entonces, obviamente a algunas se les va a dar más énfasis y a otras menos. Pero ya el hecho de que estén en esta lista quiere decir que son consideradas importantes, pero con la importancia relativa es diferente. Y obviamente estos cambios en la relevancia obviamente están dados en gran parte por las condiciones ambientales, ¿sí? En algunos sistemas se espera una mayor incidencia, por ejemplo, de enfermedades, por lo tanto, los sistemas, las características relacionadas con salud van a ser más importantes. Y así como para los distintos sistemas. Esto es para todas las farms que tenían producción de leche dentro, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, que no les mencioné, este es el de sistema de Estados Unidos, ¿sí? La University Wisconsin Platform, Wisconsin Platteville, la Prairie Farm. Ellos tienen dos sistemas, uno que es totalmente confinado, digamos el sistema típico intensivo, y otro donde ellos tienen un sistema que alternan con pastoreo intensivo. Entonces ellos también hacen la comparación con estos dos sistemas, que es bien interesante. Los perfiles se parecen bastante, aunque se puede ver que la calidad del producto tiene más importancia. Y aquí, por ejemplo, en este sistema, este es el de África, ¿sí? Se puede ver que, por ejemplo, en su caso aumentaría la importancia de la productividad, y muy importante sería la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, es interesante ver ese cambio. Primero, que las características incluidas en el escenario actual difieren, ¿sí? Si miran este círculo interno de las distintas plataformas, se ve claramente una diferencia en perfil. Y después, si comparamos cómo cambian, ¿sí? Si bien hay algunas que claramente operan en el mismo sentido de aumentar los de ambiente, adaptabilidad y salud, hay otras, ¿sí?, que tienen, por ejemplo, aquí en reproducción, unas les aumentarían la eficiencia, la importancia, y otras sería menos el énfasis. Y bueno, nosotros en este trabajo tratamos de ir dilucidando por qué esas diferencias, y obviamente que siempre volvemos a que el ambiente o lo que se espera en el futuro puede ser distinto. En este caso es para las plataformas que tenían sistemas de producción de carne. En este caso teníamos 7. Y bueno, este es el mismo tipo de ejercicio, y parece bien interesante que aquí el perfil, ¿sí?, de para dónde van las cosas parece mucho más definido que en el anterior. Si se fijan en había una tendencia de aumentar estas y disminuir estas, pero había otras categorías o características que eran, digamos, más que no coincidían en la dirección. Y en este caso fue interesante ver que había mucho más coincidencia entre los distintos sistemas de la importancia de las distintas características. Aquí es bien claro que todas los sistemas van a darle más peso a las características relacionadas con el ambiente, la adaptabilidad y la salud, en desmedro, digamos, de darle menos relevancia o importancia al momento de selección, que repito, igual se van a seleccionar por estas características de facilidad de trabajo, habilidad materna, las características relacionadas con el parto y la reproducción, y la performance, ¿sí?, el desempeño animal. Y bueno, en estas deficiencias el sentido es un poco más variado, ¿sí? Mientras que algunas piensan dar más énfasis, otras menos. Tienen que ver, por ejemplo,
bueno, la eficiencia, probablemente por los recursos futuros o los ambientes, en el caso de, me acuerdo, de INEA, por ejemplo, ¿sí? Que ellos le van a dar más importancia al tema de la salud. También ellos están esperando que pueda haber una mayor incidencia del estrés térmico, por lo tanto se van a necesitar animales que sean más resistentes al estrés, y lo mismo con los parásitos, por ejemplo, y también en ese sentido la adaptabilidad. Ellos también valoraban, no se va a ver reflejado aquí, porque al incluir otras características, la relevancia de la calidad del producto disminuyó, pero para ellos igual sigue siendo importante porque es una manera de diferenciarse en el mercado global. Así que inclusive ese tipo de cosas como el mercado global en el futuro, o el nicho de mercado que un país o un sistema tiene, también influencia en la relevancia que le puedan dar a cada característica. Acá, por ejemplo, en Irlanda, ellos lo que utilizaron aquí, y las fuentes de información, que no lo comenté, las fuentes de información o los criterios que cada grupo utilizó para tanto generar la lista como las prioridades, era libre también. En algunos sistemas, por ejemplo, en Irlanda o en Nueva Zelanda, y en otros, ellos ya tienen como un índice nacional de selección, es decir, ya tienen como preestablecido las características que son importantes a nivel nacional, entonces usaron esos índices. Y ese es el caso del sistema en Irlanda, donde pueden ver que en el sistema actual son menos características, pero en el futuro ya empiezan a considerar características como adaptabilidad, el ambiente, ¿sí? La salud, que no estaban en el escenario actual, en la situación actual, pero que van a empezar a considerar en el escenario futuro. Y esto es porque es parte de la política nacional de ser más sustentables en sus sistemas de producción. Ellos tienen mucha relevancia de los sistemas de producción de carne a partir de terneros de lechería, en cruza de lechería y carne. Entonces, es bien interesante ver este cambio en los distintos perfiles, dependiendo de no solo el ambiente, como les decía, que obviamente el ambiente y lo que se espera, el impacto del cambio climático en el ambiente futuro de producción, sino, por ejemplo, políticas nacionales que están influyendo en las decisiones de este tipo, ¿sí? del camino genético que quiere seguir una nación. Y bueno, este es para el caso de ovinos. Aquí teníamos 5 plataformas. Esta es la de Kenia, esta es la de Australia, esto es Escocia, esto es Gales y esto es Inglaterra. También con sus distintos sistemas, los upland son muy distintos a los lowland. Obviamente en las condiciones de Australia también son diferentes, son condiciones muy secas, de ovejas que pastorean sobre rastrojos de cultivos, por ejemplo. Y aquí, bueno, se vuelve a dar, eso es interesante, para estos sistemas, la adaptabilidad. Creo que esto fue unánime para todos los sistemas, tanto bovinos de leche, carne, como ovinos, de mejorar la adaptabilidad a las condiciones futuras. Algunos también le dan énfasis al tema ambiental. Y al final pareciera que en todos los escenarios el desempeño, al surgir otras características que antes no estaban incluidas, o al pasar a ser más relevantes esas otras características, por contraposición, digamos, el desempeño es al que se le da, que queda como con menor importancia relativa, y en este caso también la reproducción. Pero como les digo, ya que estén consideradas, es que son importantes. Lo que sí va a cambiar es la importancia relativa. Entonces, bueno, de este ejercicio, como les decía, fue súper interesante ver qué características son importantes, pero a su vez, cómo cambian esas importancias relativas según los escenarios y cómo interactúan los escenarios, ¿no? Actual y futuro de potencial cambio climático con
los sistemas, ¿sí?, actuales, temas de mercado, como les mencionaba, temas de políticas nacionales, en el sentido de claros lineamientos de para dónde se quiere ir con temas de sustentabilidad, etcétera. Entonces, es como les mencionaba al principio, hay toda una serie de factores interactuando ahí que obviamente también son muy dinámicos, o sea que eso también puede cambiar. Así que es bien complejo, bien entretenido el tema de mucho de pensar y tratar de proyectar cuáles van a ser las condiciones, las circunstancias futuras de producción, porque al final la decisión genética que uno toma hoy se va a ver reflejada en años, ¿sí? Y no es tan fácil cambiar el rumbo, porque esto es acumulativo y constante. Entonces, como que se necesita, creo yo, del consenso de gente en varios actores de varios sectores de la cadena de producción, inclusive obviamente a nivel gubernamental, para tratar de tener esa visión de hacia dónde se quiere ir, que no es fácil, obviamente. Y bueno, como les decía también, les proponíamos que mencionaran los sistemas de las estrategias de alimentación que sería importante desarrollar para también trabajar en esas condiciones que podrían ser más desafiantes en el futuro, ¿sí? Con mayores temperaturas a nivel global, aunque también eso traería aparejado eventos extremos climáticos, ¿sí?, como sequías o inundaciones, etc. Entonces, bueno, surgieron propuestas de generar nuevas variedades o especies o mezclas con mejor valor nutricional, que a su vez se pudiera reducir el impacto ambiental o que fueran más tolerantes o resistentes a sequías, salinidad, inundaciones, ¿sí? O sea que trabajar también como en la genética vegetal es importante para acompañar la genética animal. Otros mencionaban cambios en la conservación las estrategias de conservación de forraje. Quizás sea necesario tener mayor capacidad de respuesta, ¿sí?, si uno tiene mayor cantidad de forraje conservado para poder responder ante situaciones, eventos extremos que produzcan una escasez en algún momento, ¿sí?, una falta de forraje en algún momento. Otros colegas mencionaban modificar el horario de alimentación para tratar de, en los casos de horas más de calor, horas más cálidas, evitar eso, o aumentar la densidad de energía de la dieta para reducir la producción de calor, obviamente incorporando sombra, que eso es importante porque hay sistemas de pastoreo que quizá, por ejemplo, un sistema rotacional que no permite acceso a sombra en algunos días, o inclusive plantar árboles para esto, para incorporar sombra, y también que no se mencionó en ese trabajo, también plantar árboles obviamente tiene un efecto positivo en el secuestro de carbono. Mejorar los sistemas de pastoreo para hacerlos más eficientes. También otros colegas mencionaban la generación o la selección de especies C4 que sean capaces de seguir produciendo a buen nivel en ambientes más cálidos, incorporando praderas diversas, ¿sí?, de muchas especies, y con productos bioactivos en forrajes para mejorar, por ejemplo, la fermentación ruminal y reducir las emisiones de producción de gases de efecto invernadero. También otros colegas proponían cambios en las estrategias de suplementación, con más subproductos de la industria alimenticia para tratar de utilizar esa ventaja que tienen los rumiantes de poder producir alimento de calidad a partir de alimentos o residuos alimenticios que no son comestibles por los humanos, ¿sí? También tienen obviamente la capacidad de los rumiantes de aprovechar superficies que no son aptas superficies de tierra que no son aptas para cultivar, valga la redundancia, cultivos para humanos, ¿sí?,
Aquí, por ejemplo, en la región que estamos nosotros, tenemos los suelos, ¿sí? No son aptos para cultivar, por ejemplo, trigo, maíz o esas cosas, por la inclinación y por el nivel de... tienen un perfil arcilloso muy pesado, entonces no tienen buen drenaje, y los rumiantes son capaces de aprovechar ese forraje, que es lo único prácticamente que se puede cosechar ahí, o plantar o producir. Y también implementar sistemas integrados de cultivos y praderas para que sean sistemas más resilientes y tuvieran esa capacidad de responder. Antes de pasar a las conclusiones, que como les avisé, llegó mi hijo del colegio, así que les tengo que abrir la puerta. Denme 30 segundos, por favor. Disculpen, es lo que tiene el teletrabajo. Bueno, entonces, como conclusiones, vimos que las distintas sistemas o las plataformas que utilizamos, obviamente priorizan diferentes características y con distinta relevancia en sus objetivos de selección, ya sea que los estén aplicando actualmente o que mediante este ejercicio se pusieron a pensar cuáles serían las características que debiéramos incluir en un objetivo de selección, tanto en la situación actual como en un escenario futuro de potencial cambio climático. Y estas estrategias se alinean obviamente o están relacionadas con los distintos desafíos que enfrentan en cada una de sus condiciones actuales de producción. Y otra cosa que vimos es que algunas características eran comunes entre las plataformas, por ejemplo, y vimos que era bastante coincidente, relacionadas con eficiencia, reproducción, resistencia a enfermedades, tolerancia al calor, ¿sí? Digamos, porque se ve que, sobre todo en el futuro, el tema de resistencia a enfermedades y tolerancia al calor pueden ser relevantes. Identificamos con este ejercicio características que deberían ser priorizadas para cada plataforma o para cada sistema de producción que esas plataformas representan en sus sistemas, sus condiciones de producción particulares. Y bueno, teníamos que estas características, o estas características, también ayudan a definir el rol de los rumiantes en los sistemas de producción de futuros. Y como les mencionaba, los rumiantes tienen esa capacidad de utilizar tanto subproductos de industrias de alimentos para humanos, como áreas de tierra que no son adecuadas para plantar, sembrar para cultivos para producción humana, ¿sí? Para consumo humano. Y bueno, es una manera también de cerrar ese círculo, ¿no? de la economía, bioeconomía circular, donde los rumiantes cierran esa brecha que hay entre, bueno, producimos estos alimentos para humanos, pero tenemos estos subproductos que si no se los diéramos de alimentación a los rumiantes, probablemente tendrían que ser desperdiciados con un costo ambiental tremendo, y los rumiantes tienen esa capacidad de convertir fibra y subproductos en alimentos de alta calidad nutricional. Y a su vez promover los sistemas pastoriles, que también son importantes, inclusive hasta desde el punto de vista estético. Aquí sí, los paisajes que se ven por aquí en los alrededores, donde yo vivo en el sudeste de Inglaterra, son preciosos, son bien verdes, con un paisaje ondulado, pero si no fuera porque el ganado está pastoreando ahí, no se vería así de lindo. Entonces, el aporte de los rumiantes, digamos, es en varios aspectos. Es en el aspecto ambiental, en el aspecto de disfrute del paisaje, obviamente en el aspecto de proveer
alimento de calidad para la humanidad. Así que creemos que, bueno, dándole la importancia que se merece y reconociendo que hay ciertas características o variables que debiéramos mejorar, como por ejemplo el impacto ambiental, creemos que, bueno, que este ejercicio puede aportar a esa discusión. Obviamente esto empezó muy cualitativo, tratamos de darle cierto valor cuantitativo, pero es como un disparador para la discusión. Como les decía, algunos países ya están trabajando en sus objetivos de selección y están ya incluyendo estas características, otros de repente no lo tienen tan resuelto a nivel país o como políticas públicas, así que creemos que esto puede ser un paso inicial interesante para empezar a dar esas discusiones o reforzar los caminos que ya se empezaron a transitar. Así que, bueno, muchas gracias. Y quedo atenta y feliz de responder sus preguntas. Jordana, infinitas gracias por esta excelente presentación. Un tema que para nosotros es fundamental, junto con las prácticas y los cambios en sistemas de producción y manejo, el tema de recursos genéticos y cómo el recurso genético se va a adaptar a este mundo cambiante, ¿cierto? A estas nuevas temperaturas y a estas nuevas disponibilidades de biomasa y calidad de biomasa. Es un ejercicio fundamental que enhorabuena que ya ustedes empezaron. Felicitaciones por eso. Yo quisiera entonces empezar a abrir la jornada de preguntas. Yo veo acá dentro del grupo a personas que quisiera invitar para que empezaran esta discusión. Nicolás López, que fue coautor de este trabajo, me gustaría escuchar sus apreciaciones. Adelante, Nicolás, si nos está escuchando. Estoy medio tratando de despertarse. De despertar. No, realmente, desde el punto de vista de Nueva Zelanda, nosotros estamos un poco más avanzados en el mejoramiento genético del ganado lechero, como lo explicó Jordana. El objetivo de selección y el índice de selección están claramente definidos y obviamente las compañías de inseminación artificial, las más importantes del país, ya están incluyendo esos índices que Jordana mencionó en su presentación, pues ya prácticamente es una realidad, ¿no? Tanto resistencia al estrés calórico como reducción para técnicas genéticas para reducir la huella del carbón, ya están siendo parte de los índices de selección de las vacas y de los toros. Hasta ahí podría yo nada más comentar. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, parece que es importante saber el avance que se tiene en los diferentes países y las preparaciones que estamos haciendo en vista del tema de cambio climático. Quisiera darle la palabra a Carlos Lascano para escuchar cuáles son sus apreciaciones de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordana, por tu presentación, muy interesante. Tengo un par de preguntas, tal vez. En la selección de los 10 criterios de selección, se consideró la heredabilidad de esos atributos de los animales, es decir, heredabilidad en el sentido de progreso rápido, mediano o largo plazo que se podría lograr en los programas de mejoramiento genético. Esa es una pregunta. Y la otra es, no me queda claro, estos programas de mejoramiento los prioriza el país o la priorización, ¿cómo se da?
Si me podrías explicar, por favor. Los casos que les mencioné, que sí sé que tienen programas y lo manejan a nivel gubernamental, digamos como, imagino yo, Ministerio de Ganadería o por ese lado, estoy al tanto, son el de Irlanda, como mencionó Nicolás, el de Nueva Zelanda, que está muy bien integrado en toda la cadena, y creo que también en Escocia, para los Upland, también tienen un sistema, y eso también está promovido por el ministerio, lo que sería el Ministerio de Ganadería y Agricultura. De eso sí estoy al tanto, que están, digamos, en su momento se acordaron grupos de trabajo y se tienen que obviamente haber financiado para determinar cuál era el camino a seguir. De los otros países, por ejemplo, aquí hay obviamente grupos de investigación y programas de investigación en genética financiados y queda, digamos, sujeto a los grupos de trabajo de diseminar esos resultados dentro de los grupos de productores o asociaciones de las que ellos forman parte o las que financiaron estos trabajos. Así que y hay otros países, creo yo, que no lo tienen tan definido o directamente no lo tienen, digamos, definido como política pública ni que haya instituciones que lideren, digamos, el tema genético. Así que es bien dispar en ese sentido, me parece a mí. Hay algunos países que están muy avanzados en esto y hay otros que no. Y con respecto a la heredabilidad, no creo que... Estoy tratando de hacer memoria porque también hay una sección en el material suplementario de cuál fue la estrategia que siguió cada grupo para determinar estas características y su importancia. Así de memoria, quizá uno de los grupos lo mencionó, pero no creo que haya sido un criterio que se haya aplicado en forma general, de decir, bueno, las que sabemos que van a tener mayor progreso genético porque tienen mayor heredabilidad, vamos a darle mayor importancia. No creo que ese haya sido un criterio general para nada. Puede haber sido considerado por algún grupo porque contaban con esa información, pero no fue un criterio así general. Muchas gracias, Jordana. Por aquí en el chat ha habido algunos comentarios. Me gustaría darle la palabra al doctor Juan Q para que nos haga un comentario que nos hizo a través del chat, el cual copiaremos, pero me parece muy importante abrirlo a la discusión general. ¿Listo? Entonces, profesor Juan Q, por favor, si tiene bien a hacernos los comentarios que nos hizo a través del chat. Sí, gracias, Rolando. Muy buenos días. ¿Me escuchas, Rolando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No, muy interesante la conferencia de Jordana Rivero con respecto a toda esta cuestión de hacia dónde se deben dirigir los sistemas de producción ganadera hacia el futuro. Y pensaba yo en América Latina y principalmente en la categoría de eficiencia que ella mencionó, ¿no? Y esto es bien importante. Pensaba yo en la eficiencia energética, en el trabajo que se ha hecho en diferentes países, Colombia, Brasil, un poquito aquí empezando en México, particularmente en lo referente a mantenimiento y pensando en alguna plática que escuché aquí en México de este colega ya retirado, Carl Ferrell, que trabajó en el sistema de producción de carne en los Estados Unidos durante mucho tiempo. Y en esa presentación yo veía en las cruzas que ellos utilizan en Norteamérica, animales con un requerimiento tan bajo, si no mal recuerdo, como 120 kilocal por kilo metabólico, hasta tan alto como 163, ¿no? Y yo pensaba en esa posibilidad de identificar esas razas o cruzas, obviamente hacia el menor valor que nos va a dar los animales más eficientes
para utilizar la energía en los sistemas de pastoreo. Parte de este trabajo lo he visto yo de, si no me recuerdo, universidades brasileñas, de doctor Lana, identificando el sistema vaca cría, este tipo de cruzas que son más eficientes, ¿no? Yo le comentaba en el chat la posibilidad de discutir esto en la red de ALPA, pero también intentando incorporar algo que noté recientemente de investigadores australianos, la doctora Dougherty, que intentan incorporar la calidad de la carne, grasa, proteína, pero también, por ejemplo, alguna característica como el rendimiento en canal, ¿no? Dentro de sus sistemas de alimentación, que en la actualidad, hasta donde me recuerdo, en los sistemas de alimentación actuales, pues todavía no se incorpora, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Rivero. Nos hace pensar, pensar en posibles áreas, nuevas temas de investigación y pues seguir en nuestras labores aquí en los diferentes laboratorios en Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctora, y gracias por su atención. Buen día. Solo un comentario con respecto a la eficiencia, que también indirectamente se mencionó como característica tener vacas de tamaño más pequeño, ¿sí? Como un indicador o como para reducir los costos de mantenimiento en la etapa de cría. Eso fue una de las características que se mencionó. Perfecto, Jordana, gracias. Mientras surgen otras preguntas, yo quisiera aprovechar para como hacer algunos comentarios que me surgieron de tu presentación. Primero, agradecerte infinitamente por el trabajo y la presentación. Y uno cuando ve claramente tiene tantas características entre las cuales seleccionar, ¿cierto? Y luego empiezan a surgir unas que son más demandadas, ¿no? El tema de medio ambiente, environment, que salió muy repetido, ¿cierto? Un poquito menos en ovinos, pero en el resto de los sistemas de producción muy fuerte. El tema de adaptabilidad y el tema de salud. ¿Listo? Yo siempre que pienso en ambiente, pienso en eficiencia, aunque la definición de eficiencia para ustedes en el ejercicio pues tenía sus factores que estaban incluidos ahí, que tú ya nos explicaste cuáles eran, ¿cierto? Y también cuando pienso en ambiente, siempre se nos ha dicho, Jordana, yo no sé cómo vos lo mires, o cómo lo miró el grupo más bien, danos por favor el sentido. Cuando uno ve en performance, ¿cierto? Pues producción de leche, ganancia de peso, siempre el enfoque ha sido que nosotros tenemos que aumentar performance, productividad, para reducir la huella por litro de leche o por kilogramo de carne. Y yo no sé si esa es la lectura que yo tengo de este trabajo, y yo no sé si digamos que estas fueran las decisiones finales que vamos a tener, ¿cierto? Y que la mejora genética se va a mover como dice este artículo. ¿Listo? Siendo que performance quedó como la menos, que es importante, vos bien lo dijiste, pero quedó dentro de las últimas ahí, ¿cierto? Entonces, ¿vos cómo ves, cómo juntar la una con la otra? Contame, o cómo lo ve el grupo. Contame. No, eso de aumentar el nivel de producción para, digamos, diluir las emisiones por unidad de producto, eso fue considerado. Lo que pasa es que a veces para algunos sistemas producir más kilogramos puede verse asociado con un mayor tamaño, con lo cual aumentaría los costos de mantenimiento, o un mayor consumo, con lo cual también aumentaría, por otra parte, las emisiones, porque están en relación directa con el consumo de materia seca. Claro, es difícil hacer una separación de categorías porque hay muchas que están interrelacionadas, como mencionas, el desempeño está relacionado con la eficiencia y también con esa intensidad de emisiones, ¿sí? De emisión por unidad de producto. Quizá este tema habría que verlo desde un aspecto más integral a su vez, porque
¿qué pasa al aumentar la productividad individual del animal con otras características? Por ejemplo, bienestar animal, longevidad, consumo de materia seca, etc. Tratando de pensar si esto fue discutido o abordado en particular, creo que fue mencionado por algunos grupos el tema de la intensidad de las emisiones, pero claro, al surgir otras características como ambientales o de adaptabilidad, la performance, el desempeño, la productividad quedó con menor importancia, pero obviamente que esa sigue siendo importante, porque al final no podemos dejar de considerar o no podemos olvidar que al final lo que se quiere es la producción de alimentos, y con una mayor demanda futura o aumentamos el número de animales o aumentamos la productividad por animal, ¿sí? O sea que eso va a estar siempre presente. Lo que pasa es que surgen otras características que también empiezan a ser importantes, ¿sí? No sé si respondí la pregunta con todas esas vueltas que le di. No, muy buenas vueltas y te agradezco mucho. Es que el tema es difícil y uno, claro, y hay muchos aspectos que pueden ser mutuamente excluyentes o aspectos para los cuales si yo quiero mejorar el tema ambiental, quizás deba pensar en eficiencia, por ejemplo, no sé, como uno entiende los conceptos, ¿cierto? Es un tema. El otro tema que se me venía a la mente cuando yo estaba viendo cómo se relacionaban todas esas categorías, y claramente las categorías están definidas para el ejercicio, no siempre significan lo que uno siempre entiende de una categoría, ¿cierto? Pero lo que yo entiendo de adaptabilidad, ¿cierto? Como la capacidad de quizás de trabajar en ambientes más rústicos, porque uno cuando piensa en cambio climático, mira, pensando por ejemplo en Australia, ¿cierto? Uno empieza a pensar que quizás las grandes áreas lecheras que hoy están disponibles porque el clima les permite, probablemente van a tener, si se les aumenta la temperatura, como se predice con cambio climático, entonces van a tener unas praderas que van a tender a acumular más fibra, que van a tener más lignina, y en consecuencia uno piensa que la adaptabilidad, pensando en adaptabilidad a esos cambios, una reducción en calidad forrajera significa animales más rústicos. La capacidad entonces de consumir una dieta no tan especializada. ¿Listo? Y entonces uno empieza a ver los cruces entre cosas como adaptabilidad, entendida así como ya la estoy entendiendo, claro, Jordana, vos y el grupo tenían un concepto más mejorado que el que yo tengo de adaptabilidad, pero entendiendo como yo entiendo adaptabilidad, ¿cierto? Y cruzándola, por ejemplo, contra eficiencia, ¿cierto? Y entonces uno vuelve a encontrar como aristas en cómo digamos, sincronizar, armonizar una cosa con la otra. Yo no sé si eso fue una preocupación dentro del grupo o cómo lo sentís vos, Jordana. Sí, algunos grupos en particular, ahora, como les digo, el workshop fue en febrero y el paper lo emitimos el 1 de mayo, y no tengo en la memoria fresca todos los detalles, lo tenía hace un año. Varios de los sistemas mencionaron la importancia de tener animales que sean capaces de digerir la fibra de manera más eficiente. Yo ahora no recuerdo si esa característica la puse en adaptabilidad o en eficiencia, pero surgió y desde más de uno de los sistemas ante esa posibilidad de que en el futuro los forrajes sean más fibrosos, que sería importante aumentar la eficiencia de utilización de alimentos más fibrosos. Eso sí fue un tema que estuvo presente. Claro, si es eficiencia o si es adaptabilidad, dentro de adaptabilidad, por ejemplo, les mencionaba, tenían tolerancia al calor, adaptabilidad al pastoreo, ¿sí? Quizá en el futuro se necesiten animales que estén
que se manejen mejor en tema de pastoreo, resiliencia, versatilidad. Por ejemplo, en Australia, no en Australia porque ellos trabajan con lana, pero en sistemas más tropicales mencionaban, no sé cómo se dice en español, pero que ovinos que no tienen lana o que las lanas pierden la lana, ¿sí? No sé cómo se dice en español. ¿Ovinos de pelo? Sí, ¿cómo? ¿Ovinos de pelo o cuál es eso? El camuro. Sí, en inglés, no, para ovejas, aquí hay algunas razas que se dice shedding, pierden la lana, es decir, quedan con una capa muy finita, entonces no requieren, por ejemplo, que se los esquile, y obviamente para situaciones de más altas temperaturas podrían ser mejor. O no, porque no tendrían esa capa protectora, pero bueno, son características, digamos, las de adaptabilidad que se pensaron como para adaptarse mejor a convivir con el ambiente en el futuro. Quizá, sí, el digerir o aprovechar de mejor manera alimentos más fibrosos es como una mezcla entre eficiencia y adaptabilidad. Perfecto, Jordana. Mira, tengo varias manos levantadas, entonces hay una mano que pertenece a Claudia Patricia Mejía, Sí. que entiendo que es Hernando. Sí, doctor Adelante. Rolando. Gracias. Adelante. Gracias, doctor Rolando. Buenas tardes allá para Jordana. Muchas gracias por tu presentación. Me gustó mucho. Te quería preguntar, dentro del estudio se pudo resaltar en algunos países el papel de las razas criollas en términos de una alternativa importante de adaptabilidad. Sí, en particular, uno de los dos sistemas de INRA, ellos trabajan con una raza que está adaptada a los pastizales de su zona, que son, ¿cómo es que le llaman ellos? Bueno, que tienen algunas partes de los pastizales de ahí que están como, algunas partes están como inundadas, ¿sí? Estoy tratando de acordarme el nombre, y ellos trabajan en su sistema, que es un enfoque, como les decía, agroecológico y orgánico. Ellos enfocan su sistema a aprovechar las características de adaptación y rusticidad de esta raza local, que está completamente adaptada a ese ambiente. Ese es uno de los casos. Estoy tratando de pensar, porque en Embrapa también usan cruzas con cebú, ¿sí? Que obviamente también está adaptado. Estoy tratando de pensar si había algún otro sistema que en particular resaltara la relevancia. Estoy segura, bueno, ese de INEA es seguro, ¿sí? Que ellos trabajan para, basan su sistema, digamos, en esa raza que está adaptada al ambiente local. Pero obviamente, este es el segundo, digamos, paper de la Global Farm Platform. Hay otro publicado en 2014, que está citado en este paper, que dentro de una de los puntos que señalaba como relevantes para abordar el tema de sustentabilidad era justamente hacer uso de las bondades, digamos, de las razas locales, que ya avanzaron todo ese camino necesario para adaptarse, porque a veces se trae genética desde otras partes del mundo a ambientes mucho más, digamos, genéticas que son muy exigentes, ambientes que son muy limitantes, y obviamente tenemos un desastre. Entonces, en ese paper del 2014 se resaltaba eso, la relevancia de las razas adaptadas localmente para sacar lo mejor de ese ambiente, ¿no? Muchas gracias, Jordana. Y una última pregunta. ¿Esta red global tiene posibilidad de ampliar a otros países o es una red que ya está conformada? No, esta red sigue creciendo. El requisito, digamos, para integrar esta red es que la institución que quiere formar parte de la red tenga algún convenio de trabajo o proyecto ya funcionando o que haya estado trabajando con alguno de los miembros, ¿sí? La idea es, al principio sí, obviamente era ampliar la red, pero no queremos que sea solo una lista de nombres y todos somos partes de, sino queremos
tratar de que haya trabajo y estemos activos. Así que no es fácil a veces, y tampoco queremos que, o pretendemos, sería ideal, pero no es que pretendemos que todos los proyectos involucren a todos los miembros, ¿sí? Pero sí queremos que haya actividades en conjunto, puede ser inclusive una estadía, algún proyecto pequeño que sea de intercambio de visitas recíprocas, o un proyecto un poco más grande que tenga que ver con investigación, pero la idea es, sí, eso, el requisito básicamente es que la institución que quiere pasar a formar parte del grupo tenga algún proyecto o algún trabajo previo con algún instituto miembro, cualquiera sea. Muchas gracias, Nada. felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Hernando, muchísimas gracias. Carlos Lascano tiene la mano levantada, entonces le doy la palabra. Jordana, mira, primero, no sé si estás de acuerdo conmigo que tu presentación y en base pues a los miembros de la red, hay un sesgo hacia las zonas templadas en relación a las zonas tropicales. Estando yo en el trópico, yo me ponía a pensar, bueno, yo quiero en mi país adaptar la ganadería al cambio climático. Y obviamente hago el análisis en base a las proyecciones que se han hecho sobre qué va a pasar con el cambio climático en el trópico. Y muchas de las predicciones son que va a haber en algunas zonas más sequía, en otras zonas más humedad, más lluvia. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, en el inventario genético de mi país o de mi región, tengo animales, tengo razas que están adaptadas a condiciones de calor para soportar unas alzas, unos aumentos en temperatura, versus tengo forrajes que toleran sequía y que requiere, pues si no los tengo que invertir en ellos. En el caso de muchas zonas del trópico, ya se mencionaron las razas criollas que tienen adaptación a condiciones de temperaturas más altas. Está el cebú, los Bos indicus, sabemos que tiene tolerancia a calor. Sin embargo, en el inventario que yo hago veo que de repente necesito especies forrajeras con adaptación a sequía. Entonces, dada las limitaciones de recursos, ¿en dónde invierto? Me parecería a mí que una prioridad sería, por ejemplo, invertir en forrajes con tolerancia a sequía. O la otra alternativa es sombra, a través de programas de introducción de árboles en los sistemas de pastoreo, etc. Me gustaría conocer tu visión sobre los cambios que se requieren en los países, sobre todo del trópico, y las necesidades que hay de inversión y de investigación hacia futuro para adaptar la ganadería al cambio climático. Gracias. Bueno, voy a hacer el mejor intento para dar mi opinión, pero la verdad que es como, creo que escapa a mi conocimiento o experiencia. Pero obviamente sería ideal acompañar ambos procesos, ¿no? El proceso de mejora de el rebaño, los animales de las razas locales ya adaptadas. Siempre hay algo que se puede mejorar, aprovechando que ya parten de una situación ventajosa con respecto a otros grupos de animales, y obviamente acompañar eso con el alimento, ¿no? Ir mejorando ese recurso forrajero, alimenticio, para acompañar ese proceso. En el caso que obviamente no sea posible, una situación intermedia sería tratar de, por ejemplo, no sé, dentro de lo posible, mejorar el sistema de pastoreo para poder tener unas praderas de repente o una producción de forraje más alta para poder conservar, por ejemplo, porque, bueno, hay épocas donde va a escasear porque hay mucha sequía, entonces sabemos que vamos a tener que recurrir
a reservas, si eso es posible hacerlo. Lo que usted mencionaba de la sombra, obviamente cumple varias funciones, desde el punto de vista del bienestar animal, inclusive hasta como una fuente de alternativa de forraje. Sí, hay algunas especies que se pueden, como se dice, los animales pueden ramonear, bueno, no sé si se entiende, pero comer de las hojas de algunos arbustos, entonces también es como una alternativa, proveen sombra, un lugar para que el animal descanse, y secuestran carbono, que también es importante. Eso podría ser una alternativa si obviamente el sistema lo permite. Pero bueno, quizá desde mi punto de vista, desde mi experiencia, una alternativa sería mejorar los sistemas de pastoreo para tratar de generar reservas forrajeras en la época en que abunda la biomasa, para tener esa capacidad de respuesta para cuando escasea. Pero idealmente, sí, si hubiera, que nunca hay recursos ilimitados, los programas de mejoramiento genético animal tendrían que ser acompañados con programas de mejoramiento genético vegetal para poder acompasarlos. Pero bueno, me quedo corta con la respuesta, como les digo, porque creo que no tengo todos los elementos como para poder responder. Pero creo que el manejo del pastoreo podría ser una alternativa. Jordana, muchísimas gracias. Esos son temas, como lo estamos viendo, muy contentos con tus respuestas. Muchísimas gracias. Y son temas de mucha gente, ¿no? Parte de lo que estamos haciendo acá en el trabajo de redes es este intercambio de conocimientos y de pensamientos que es necesario para enfrentar este enorme problema que tenemos a mano, de asegurar que en el contexto de cambio climático tengamos la capacidad de seguir alimentando a nuestra población. Tengo muchas manos levantadas. Quisiera darle el paso en este momento a Nicolás López, que ya tiene tiempito de estar esperando. Adelante, Nicolás. Bien, nada más acompañar un poco más lo que dice Jordana y aprovechar para darle las gracias a Jordana por la excelente presentación. Nada más quisiera decir que en el caso de Nueva Zelanda es un muy bonito modelo que les invitaría a ustedes a revisar, porque ya es un ejemplo a las preguntas que ustedes están viendo. Por decirles un ejemplo, el 60% de las vacas de Nueva Zelanda en este momento son vacas cruzas. ¿Por qué? Porque a los productores les gustan las vacas cruzas. No. ¿Ah? Hay una respuesta de producción, hay una respuesta de fertilidad, hay una respuesta de eficiencia. El ganado lechero, el ganado lechero se selecciona con los objetivos de selección que Jordana menciona, pero todo va evolucionando. Es un ejemplo muy bonito para que muchos países volteen a ver y vean cómo se sincroniza reproducción, alimentación y en este momento los cambios climatológicos. En el norte de Nueva Zelanda las condiciones son, no digamos tropicales, pero sí con una tendencia tropical donde los kikuyos son más dominantes. Los veranos son bastante fuertes y la intensidad del sol, pues estamos muy hacia el hemisferio sur y las vacas realmente sufren en el verano. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Las compañías, las universidades, la investigación apunta de que la investigación que estamos haciendo nosotros ya estemos considerando muy seriamente qué tipo de vaca vamos a estar seleccionando para
esas vacas que van a estar produciendo en el norte de Nueva Zelanda. Para redondear un poquito más, el tema de eficiencia es muy importante. Si ustedes ven, ustedes consultan los niveles de producción por vaca, son 4.400 litros de leche, cuando las vacas de Nueva Zelanda podrían producir 8.000 litros de leche bajo sistemas intensivos. ¿Por qué no se hace, por qué no se logra ese potencial de producción? Porque es muy diferente hablar de producción por vaca a producción por hectárea. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es eficiencia, o sea, el programa de selección no está mejorando la producción por vaca. El sistema de mejoramiento genético está mejorando la eficiencia. Y al mismo tiempo, si ustedes ven por ahí reportes, lo podría compartir con el grupo. En los estudios, cuando se calcula el carbon footprint, o sea, la huella de carbono global del sistema de producción de neozelandés, sale rankeado como de los sistemas más eficientes. O sea, la conclusión de esto es que se requieren años, se requiere sincronización, como lo dice Jordana, entre el programa de mejoramiento genético animal y los sistemas de producción para lograr incrementar la eficiencia, y al mismo tiempo automáticamente se está reduciendo la huella del carbono. Eso sería mi comentario referente a este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Yo no sé si quieres adicionar un comentario, Jordana, o le damos paso al doctor José Manuel Palma, que está por ahí con la mano levantada. Nada que agregar. Agradezco el comentario. Perfecto. Le cedo entonces la palabra a José Manuel, que ya tiene también tiempo de estar esperando. Por favor, adelante con su pregunta o comentario. Muchas gracias, Jordana. ¿Me escuchan bien? Sí. Felicidades, es muy motivante la plática, nos hace reflexionar y pensar lo que tenemos. Yo estoy en la parte de trópico seco de México y quería sumarme a una reflexión que en lo que tú señalaste en una de tus diapositivas sobre estrategias de alimentación. Al final decías implementar la integración de la ganadería y la agricultura. Señalaste también la parte de incorporar árboles para la parte de bienestar. Y en este sentido, en particular en el trópico, nosotros deberíamos, como uno de los elementos importantes, hacer esta integración de agricultura-ganadería, porque sigue dominada la parte del monocultivo. Entonces, en la agricultura está el monocultivo y nosotros tenemos una enorme ventaja al tener muchos sistemas frutícolas y por lo tanto pudiéramos impulsar sistemas agrosilvopastoriles que de hecho ya están los árboles, no necesitamos sembrarlos, sino más bien encontrar la mecánica y entender trabajos que permitan esa integración de ganado en sitios que ya están los árboles. Un ejemplo característico sería el cocotero, pero pueden ser una infinita posibilidad. Y para el trópico entonces tendríamos dos ventajas. Una, esta integración de la ganadería con la producción que tengamos. A lo mejor no somos tan eficientes, pero para el productor tener dos productos va a ser muy atractivo, que además atacaría otro problema que es la pobreza que tenemos en muchos lugares de Latinoamérica. Entonces, serían estrategias que no requieren tanta complicación ni tanta investigación, sino más bien una orientación de tipo pragmática, donde además los sistemas de rumiantes nos van a ayudar a disminuir huella de carbono porque se vuelven cosechadores de ese forraje que está ahí y que este monocultivo induce a que los productores utilicen maquinaria y combustible. Entonces, ya hay ejemplos en donde con esa posibilidad, claro, si le adicionamos la genética y la genética criolla y encontramos mejores posibilidades, yo creo que sería atractivo. Pero tradicionalmente estamos viendo la integración de la ganadería y los cultivos agrícolas con los residuales. Y hay múltiples ejemplos que ya existen favorables en ese contexto.
Pero yo quería enfatizar esta posibilidad de que hay miles de hectáreas de frutales y en donde la inducción y la adaptación a esa condición nos pudiera dar una perspectiva diferente, no solamente como estrategia ambiental, sino como estrategia social para atacar pobreza. Muchas gracias por tus comentarios, Jorge. Sí, gracias, José. Estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, los sistemas silvopastoriles yo creo que tienen mucho que aportar. Una de las plataformas, que es Embrapa, tiene, obviamente no son árboles frutales, sino que son árboles, digamos, no frutales, digamos, que producen simplemente, si se cosecharan, produce madera, pero ellos tienen sistemas integrados de ganado pastoreando entre líneas de árboles, pero obviamente si ya que el trabajo más, o la inversión más costosa, sobre todo en tiempo, de esperar a que estén listos, quizás en los trópicos es más rápido, pero eso, esperar a que desde que se planta el árbol hasta que está en condiciones de aceptar ganados en sus alrededores para pastoreo. Claro, los sistemas que ya están instalados funcionando y que encima están produciendo otro alimento, como es la fruta, son ideales, siempre y cuando se encuentre, digamos, la manera, la especie animal o la categoría animal que sea capaz de pastorear, inclusive comer algunas hojas sin que obviamente se vea comprometida la fruta. Como tú bien decías, tiene ese, como se dice, win-win, ¿no? De que cosecha el pasto, evita que después eso se tenga que remover en forma mecánica, y por otra parte está retornando nutrientes orgánicos al sistema, mejorando la salud del suelo, la materia orgánica, las propiedades físicas del suelo. Entonces, definitivamente esa integración en los sistemas donde ya existen los montes o los árboles y razas adaptadas a esas condiciones sería ideal, sería muy bueno, sí, que se pudiera trabajar para fomentar ese tipo de sistemas mixtos. Como mencionabas antes, o cuando iniciaste el comentario, también el tema de las rotaciones de cultivo con pradera es súper relevante. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, yo ya hace, bueno, como capaz algunos que llegaron después, yo soy uruguaya, pero hace más de 16 años que me fui de Uruguay. Pero cada tanto sigo en contacto con algunos colegas y me han contado que, por ejemplo, un fenómeno o un caso que es súper interesante, en Uruguay desde hace muchos años entró la soja, la producción de soja, muy fuerte, en parte desde la influencia argentina, que producen mucho. Entonces, lo que ocurría es que se empezó a ver mucha erosión y pérdida de calidad de los suelos por culpa del monocultivo, de plantar soya tras soya, tras soya, tras soya. Entonces, se hicieron investigaciones, que yo esté al tanto de parte de línea, quizá también aportó ahí la Facultad de Agronomía, no lo sé, pero puede ser, y se determinó que había que hacer, o que lo mejor para cortar ese ciclo, obviamente, era cortar el ciclo de soya con praderas. Y bueno, se implementó eso y es una política de Estado. Ahora ningún suelo se puede permanecer con cultivos de soya indefinidamente, sino que cada ciertos años, que no sé los detalles, ni qué tipo de pradera o pastura, pero hay que cortar la rotación con pradera. Entonces ahí me pareció súper interesante cuando me lo contó un colega. La verdad que me alegró mucho ver que esa investigación llevada a cabo en institutos de investigación después se adoptó como política de país para proteger los recursos que básicamente estamos diciendo que es el suelo. Desde el suelo parte todo, ¿sí? Y estaba en riesgo por estos sistemas. Entonces, volviendo al punto, y obviamente si sembramos pasto, lo tiene que consumir un rumiante. Y entonces, una vez más, ahí se ve este rol importante que tienen los rumiantes para mantener todo este ciclo de nutrientes, la salud del suelo, el secuestro de carbono, y hacer estos sistemas más sustentables. Era eso nomás. Gracias. Nada más un comentario adicional, Jordana. Tal vez se está entrecortando. Esa conciencia
virtual estamos hablando de algo que son agro-silvopastoriles. Y por lo tanto, realmente tenemos amplias posibilidades de trabajar ya de alguna manera relacionado con leguminosas, y en el caso del trópico tenemos un tanto olvidada realmente esta situación con los productores. Entonces, pareciera que tenemos muchas posibilidades y oportunidades para trabajar. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias. Muy bien, hemos tenido una excelente discusión hasta el momento. No veo más manos levantadas. Yo quisiera simplemente un comentario adicional que siempre a mí me preocupa mucho, Jordana, cuando yo escucho este tema de mejoramiento genético, y con el tema que estaba sugiriendo Carlos Lascano también me preocupa mucho, y son el horizonte de tiempo. ¿Cuánto tiempo te toma? Empezás vos hoy, suponete, Jordana, que queremos mejorar adaptabilidad, reducir impacto ambiental y mejorar el tema de salud. ¿Cuánto tiempo nos toma para tener esas nuevas líneas genéticas ya con esos criterios incorporados? ¿Cuánto es el horizonte de tiempo? Y por ahí escuchando con una persona que en Brasil es la que, digamos, domina y lidera el tema de mejoramiento en braquiaria, hablaba de espacios de por lo menos 15 años para llegar a líneas mejoradas con braquiaria, por ejemplo, líneas adaptadas a encharcamiento. ¿Cómo estamos en el tema animal? Contanos rápidamente, por favor. Bueno, no me animo mucho a responder esta pregunta frente a Nicolás, que es el experto en genética, pero quizá le voy a pedir ayuda a él, pero tratando de hacer memoria de mis tiempos en el grupo de mejoramiento genético, depende, ¿no?, de muchos factores, por ejemplo, de la estructura del rebaño, del intervalo generacional, y a su vez esto es, como les decía, acumulativo. Entonces se supone que en cada generación se va mejorando más. Pero yo diría que un horizonte no menor a 10 años para empezar a ver los cambios. Pero le pediría sí ayuda a Nicolás para mejorar mi respuesta. Gracias, Jordana. Nicolás. Es difícil la respuesta, ¿no? Pero Jordana lo dijo correctamente, ¿no? Un ejemplo, y es importante para el grupo, en el caso del ganado lechero, donde yo más trabajo, totalmente depende del intervalo generacional, y en un programa bien integrado con una prueba de progenie, para ver resultados, pronosticábamos no menos de 10 años, para ver resultados, para empezar a ver resultados. Ahora, lo que ustedes deben de saber como grupo es que tenemos una técnica muy importante, que es la selección genómica. Eso le pone una velocidad muy rápida. Bueno, en ganado lechero, hablar de una velocidad rápida, estamos hablando de no menos de 5 años para ver los primeros resultados. Un ejemplo que les puedo mencionar es la introducción del gen que genera tolerancia al calor, al estrés calórico. Llevamos ya 6 años y apenas empiezan a aparecer los primeros animales que fueron ya cruzados con ese gen. Entonces, la respuesta a esa pregunta no es fácil, depende de qué tan integrado esté el programa de mejoramiento genético animal. Y el punto que me gustaría que se llevaran ustedes en la cabeza es lo siguiente, es que la selección genómica le va a poner una velocidad muy rápida a todos los sistemas de producción, pero eso tiene dos peligros. Tiene un peligro, como lo explicó Jordana. Si el objetivo de selección está bien definido, vamos a ir en la dirección correcta. Si el objetivo de selección está mal definido, va a ser una catástrofe.
Ahí les dejo ese comentario. Qué pena yo introducir un tema tan escabroso como este, pero sí es importante. A mí me parece como, quizás como comentario final, si no existen más comentarios, fundamental el tipo de ejercicios del cual Jordana nos está haciendo, digamos, esta presentación, en la cual hay una discusión muy seria hacia dónde debe ir el mejoramiento genético animal para enfrentar este tema de cambio climático y el futuro contexto de producción en nuestros países, ¿cierto? Es muy importante lo que nos cuenta Nicolás, el establecimiento de unos criterios adecuados para avanzar en lo que realmente se necesita es fundamental, con lo cual esta presentación para nosotros es fundamental. Yo pienso que nosotros debemos, y seguramente invitaremos a Jordana, a Nicolás y a parte del grupo a trabajar un poco más desde nuestras regiones, como decía Carlos, desafortunadamente no estamos al nivel de conocimiento todavía o de avance que nos permita como estar en la posición de enfrentar este tipo de ejercicios, pero creo que es urgente que muy pronto, como región, empecemos a adelantar nuestros propios ejercicios hacia donde nosotros necesitamos avanzar en este tema de los biotipos animales que necesitamos para la ganadería latinoamericana. Eso es fundamental. ¿Listo? Con lo cual yo agradezco mucho a Jordana por habernos introducido en el tema. No es algo que en lo que yo particularmente entienda mucho, pero sí comprendo que es un tema fundamental. Y seguramente como red y en el resto de redes de ALPA tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para contribuir, para que desde América Latina tengamos una idea más clara de cuáles deberían ser entonces esos objetivos de mejoramiento genético, de selección genética para nuestra región. Si no existen más comentarios, yo termino agradeciéndole a Jordana, excelente presentación, realmente es una contribución al acervo nuestro, nuestro conocimiento, y seguimos contando contigo, Jordana, y con todos ustedes. Un gran abrazo. Pronto los invitaremos a los siguientes eventos de la red. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación y por estar hoy en la presentación. Les voy a compartir, capaz que ya lo tienen, pero por el grupo de WhatsApp, el link a este paper y al otro que se publicó antes, la Global Farm Platform, y el link a la Global Farm Platform también a la página web, para que en Twitter, no sé si son activos en Twitter, le voy a pasar todos los medios de comunicación para que estén atentos. Y bueno, muchas gracias y sí, encantada de seguir participando y colaborando en lo que pueda. Infinitamente agradecido. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Chao.